Dios es bueno. Dios es bueno. Amén, amados. No nos cansaremos de decirlo y de predicar de sus prodigios, de su misericordia. Quiero dar gracias a Dios por este privilegio que nos permite estar una vez más con ustedes, reconociendo que no estamos aquí sencillamente por méritos propios, sino porque en su misericordia a Él le ha placido, no solamente a mí, sino que cada uno de ustedes nos encontremos en este lugar. Así que le voy a invitar a que abran la Biblia, por favor. 1 Corintios capítulo 10. Aleluya. 1 Corintios capítulo 10. Quiero que me acompañen solamente con el versículo 4. Voy a ser benevolentes con ustedes. Ya sabrán por qué. 1 Corintios 10, 4. ¿Lo tienen? La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo, con la guianza y el respaldo del Espíritu Santo, y dice así: y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Oremos. Padre, te damos gracias por este privilegio, gracias porque tú nos permites poder compartir tu palabra. Gracias porque tú eres bueno y solamente tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Te damos siempre a ti la gloria y la honra, suplicando que tu Espíritu Santo sea iluminándonos correctamente para poder comprender tu palabra y transmitirla, Señor, a cada uno de tus hijos, a los oyentes, para que seas tú convenciéndonos de todo pecado y venir a tus pies y vivir tu palabra conforme a tu voluntad. Te damos siempre la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Y el pueblo bendecido responde: aleluya. Pueden tomar asiento. Gracias, hermano. Les dije benevolente porque antes de entrar, le voy a dar una previa de la introducción, pero cuando estaba leyendo este pasaje y escuchando diferentes enseñanzas, este versículo 4 llamó la atención, me llamó mucho la atención. Qué hermoso privilegio poder escoger nosotros o escuchar de que antiguamente decían la palabra la roca espiritual, que nosotros sabemos que si nos vamos al Antiguo Testamento remonta al tiempo de lo que era el pueblo de Israel en el desierto, ¿verdad? Pero me llamó mucho la atención esta parte, la roca espiritual que los seguía. ¿Alguna vez ustedes le han seguido alguna roca? Y muchos están mirando a sus compañeros de izquierda o derecha. Yo no sé si alguno de ustedes creen que le han seguido alguna roca. Tal vez en el desierto uno dice la roca me sigue, pero no, estás a punto de desmayarte, no es la roca que te sigue. O la misma roca no te sigue. Pero en el ámbito espiritual nos dice esta palabra que sí. Y me llamó mucho la atención, me dijo, wow, qué versículo más alentador y motivador para la iglesia poder recordar que hay una roca que nos sigue. Y no me refiero al de los Fantásticos 4, Fantastic Four, no ese tipo de roca. Pero al ser llevado en ese pasaje, una voz como me decía, ¿de veras? ¿Eso es lo que dice el texto? Y por eso que dije benevolente con ustedes, porque esta palabra, este versículo 4, no es una motivación así como uno dice, oh, qué bonito, como Dios me va a hablar de tierno, sino es una exhortación a algo malo que estaba pasando en la iglesia de Corinto. Entonces iba a cometer el clásico error de predicar un versículo fuera de su contexto. Y eso es lo que muchas veces uno comete al aislar un versículo de todos los demás. Uno dice, oh, este es un versículo muy amoroso. Y en sí, toda la palabra es amorosa, pero que no lleva nada de exhortación en sí, en la manera de una corrección. Y es todo lo contrario. Y como que me detuvo el Espíritu Santo y me dijo, en la manera como sabemos cómo Dios habla a cada uno de nosotros,
en ese lenguaje amoroso que él me habla, me dice, si tuviera las patillas más largas te las jalo. Estudia bien y entiende. Y como que me paró de seco y comencé a estudiar y a leer realmente hasta el capítulos anteriores después, cómo y de qué está hablando este pasaje. Y dice, para que ustedes me entiendan lo que estoy diciendo, este versículo 4 es una pequeña parte de algo más profundo que Pablo está hablando a la iglesia. Dice, versículo 1, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Estoy en el versículo 3 del mismo capítulo 10. Y después viene este versículo 4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Agárrate fuerte. Ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. No forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis. ¿Qué pasaje más amoroso se convirtió este versículo 4, verdad? No se preocupe, sigamos leyendo. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Ese es nuestro Dios maravilloso. Pero el versículo 4, ¿verdad? Le quita el jugo, el sabor a todo el mensaje en sí de esta perícopa que Pablo comenzó a enseñarnos a través del Espíritu Santo. Y es que en este capítulo 10, Pablo explica sobre lo que es el pecado y la consecuencia de la idolatría, usando a Israel como ejemplo. Claro está. Muchos de los que se reunieron en esta iglesia de Corinto, y hago un pequeño paréntesis, agradezco a Dios por la hermana que está ahí en el sistema. Cuando le entregué el mensaje, el título de esta noche, de este mensaje, ella vio, lo leyó, dijo, la roca ambulante de hoy. Y me dio una sonrisa, le dije, ¿en qué aprieto le he metido a la hermana? Pero qué buena ilustración puso, porque en sí, así como el pueblo de Israel tenía una roca que le seguía espiritualmente hablando, esa misma roca está en nosotros, nos sigue, está en la iglesia, en nosotros, todos los días de nuestras vidas. ¿Cuánto damos gloria a Dios por ello? Y aunque sea exhortación, una advertencia, aún así vale la pena reconocer que esa roca inamovible, que es Cristo Jesús, permanece reinando en nuestras vidas. Gloria al Señor. Pero esta iglesia en Corinto, ellos se sentían fuertes. ¿Cuántos fortachones hay aquí? Ya los veo ya algunos. Que el tiempo no pasa por ellos. Siguen siendo los mismos goleadores de siempre, las mismas estrellas de siempre. Pero ellos se sentían fuertes, se sentían seguros de que no necesitaban protegerse contra la tentación. Y eso es un grave error.
Porque muchas veces el creyente que sí confiamos en Cristo, que la salvación es segura en Cristo, que nosotros confiamos en Él, cometemos muchas veces el error de confiarnos. Personalmente, cuando tengo la agenda apretada, cuando estoy ocupado, cuando estoy haciendo cosas, estoy como más, me siento más dirigido, más compacto. Y no descuido ciertas áreas porque tengo que tener esta rutina, si no se cae todo. Pero cuando uno entra en vacaciones, uno ya afloja ciertos tornillos. Y ya no vive de la misma, no sé si alguien me entiende o sabe lo que me estoy explicando. Cuando uno entra en vacaciones, tal vez ya no cuida, ya no está en el mismo sentido de alerta. Y se relaja. Y de lo que antes tenía todo en orden, comienza poco a poco a haber ciertos desórdenes, desastres en sus vidas. Hasta la cama la tiene hecho pedazos. Y dice, pero ¿para qué lo va a arreglar si me va a volver a acostar en la noche? Y muchas veces en el ámbito espiritual nos pasa lo mismo. Por eso, así como tienes tu closet, así como tienes tu cuarto, es tu vida espiritual en cierta forma. Alaba a Dios si puedes. Entonces es una buena señal, lo que uno refleja, lo que uno tiene por dentro, lo refleja de afuera, en lo exterior. Y esta iglesia de Corinto tenía ese problema. Se creían muy aptos y que nada podía tumbarlos en una manera de verlo. Por eso que Pablo nos brinda esta proposición de este mensaje para que nosotros entendamos esta clara advertencia que él da a la iglesia para que mantengamos firmes, alertas, y no ser castigados por el Señor, por no darle a Él, por no brindarle a Dios la correcta adoración que Él merece de parte de cada uno de nosotros. Ese es el tema central. Porque el padre que ama a su hijo lo castiga. Y horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Somos creyentes, somos hijos de Dios. Gloria al Señor. ¿Cuántos hijos de Dios somos en este lugar? Ten cuidado, porque somos hijos porque tenemos un padre. Y ese padre nos corrige. ¿A cuánto les gusta cuando nuestro padre nos corrija? Cuando nuestros padres nos corregían cuando éramos más jóvenes, niños, adolescentes. ¿A ninguno de ustedes le daba duro? Ni con la correa, ni con el palo. Yo he escuchado ciertos testimonios, no se hagan. Nuestro Padre, que es amoroso, también nos corrige. También Dios muestra su amor corrigiéndonos, exhortándonos. Y es muy necesario. Por eso, en base a ese tema, los puntos cortos, los 3 puntos que vamos a tocar, va a ser la comparación, la ilustración que Dios hace a través de Pablo con lo que viene a ser los padres hebreos, la roca espiritual y los consejos finales. ¿Te parece? Bueno, vamos a entrar a esos puntos de una vez. Pero antes de entrar al punto primero, al primer punto, vamos a entrar a este marco histórico o a estos puntos relevantes que Corintios nos brinda. ¿Les parece? Y si no les parece, pues ni modo, yo soy el que estoy predicando. Tienen que aguantarse. Así que permítame, con mucha humildad les brindo todo esto. Esta carta de 1 Corintios fue escrita obviamente por Pablo desde la ciudad de Éfeso durante su tercer viaje misionero. Lo brinda Hechos 19, versículo 1 lo muestra, 1 Corintios 16, 8 y también versículo 19 lo dice. Y se cree que fue escrita en el año 56 al 57 después de Cristo. Ahora, lo que le gusta la historia, escuche. Durante el dominio romano, aunque en ese entonces Atenas seguía siendo el centro educativo de Grecia, Corinto se convirtió en la capital de la provincia de Acaya y en la ciudad más importante del país. Era una ciudad conocida por sus filosofías, conocimientos, riquezas, lujos y sobre todo inmoralidad. Sabemos que era un puerto marítimo. No tenía rival como centro de vicio. De allí surgió la expresión vivir como un corintio.
¿Se acuerdan aquí nosotros escuchamos una frase? Lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. La ciudad del pecado en cierto tiempo también le decían a esa ciudad por todas las cosas que pasaban allí. 1 Corintio era conocido también como de esa manera. Por eso cuando decían, están viviendo, hay que vivir como un corintio, era un mal título que alguien podía adquirir por la inmoralidad que ellos tenían. Sus habitantes rendían culto a Poseidón. ¿Te acuerdas mucho de las películas Poseidón? Esa mitología griega, por la riqueza que el mar les daba. Sin embargo, su mayor devoción, como muchos sabemos, era hacia Afrodita, la diosa del amor. Para aquellos que todavía no se han casado, por si acaso, para que no la vayan a buscar. Mejor solitos. Solito te ves más bonito. No te metas con Afrodita. Métete con Cristo mejor. Amén. Donde servían más de 1000 sacerdotisas dedicadas a la prostitución ritual. Porque en ese entonces la prostitución era una forma como ellos creían que estaban adorando a esa diosa que ellos tenían. De esa forma agarraban el favor de los dioses y derramaban bendiciones sobre sus tierras, cultivos, dándoles muchas cosechas. Ahora, vamos a entrar a lo que es esta carta de los Corintios. Pablo escribe, en realidad, muchos lo saben, pero los que no saben, esto es algo para ustedes extra. Pablo no escribe solamente 2 cartas, 1 y 2 de Corintios, no. En sí hay 4 cartas que Pablo escribió. La primera de ellas, estimados hermanos, llamada o era la carta perdida. Obviamente muchos dicen, hermanos, si hay 2 se perdieron. Sí. La primera de ellas es una carta perdida. Y ahí es donde ellos le hacen diferentes preguntas y Pablo comienza a responderlas en 2 de Corintios, en esta 1 de Corintios que nosotros tenemos. Así que 1 de Corintios fue una carta perdida y mucha de la iglesia le hace diferentes preguntas a Pablo. 2 de Corintios, la verdadera 2 de Corintios, es la que nosotros tenemos en nuestras Biblias como 1 de Corintios. ¿Ok? En esta carta, por eso ustedes se percatan y estudian 1 Corintios, Pablo responde las preguntas hechas en su primera carta. También las reprende. Y al mismo tiempo, después de esta carta, le informan a Pablo, después de escribir esta carta que nosotros tenemos con 1 Corintios, le informan a Pablo que el pueblo no se ha arrepentido. Por eso, en la tercera carta de Corinto, que también se perdió, es una carta severa, porque le dicen que no, le recrimina por no haberse arrepentido. Esa carta tercera, una carta muy fuerte, que tal vez hubiese hecho llorar a media iglesia hoy en día. La cuarta carta de Corinto es la que nosotros tenemos como la que nosotros conocemos como la segunda carta de Corinto. Por eso es una carta donde Pablo en cierta manera se lamenta tras haberse enojado y hablarles tan fuertemente en esa tercera carta perdida. ¿Y por qué se lamenta? Porque aunque no le pesa porque vio los resultados positivos, fue una llamada de atención tan severa que termina consolando a la iglesia en esta segunda carta. ¿Sí entendemos? Entonces, fueron 4 cartas. La primera se perdió, la segunda es la primera, la tercera se perdió, la severa, y la cuarta es la cuarta de consolación, que es conocida como nosotros por la segunda carta a los Corintios. ¿Ok? Y nosotros vamos a observar porque en este mencionar el capítulo 1, especialmente de Corinto, aparece un famoso, en tantos problemas que esta iglesia tenía. Corinto era una iglesia muy carnal. Muy carnal. Sin embargo, Dios muestra su misericordia para esta iglesia. ¿Se acuerdan del famoso Apolo? Un judío cristiano elocuente que había venido a Corinto. Se ganó la admiración de muchos cristianos griegos en ese lugar. Por eso es que comienza la división. Dice, yo soy de Apolo. Otro dice, yo soy de Pablo. Otro dice, de aquí. Y Cefas es Pedro. Y comienza todas las divisiones porque el pueblo estaba muy envanecido en el conocimiento. Y como Apolo era una persona elocuente, se ganó esa admiración de ellos. Y en cambio Pablo
El, el pobre apóstol Pablo era objeto de menosprecio dentro de la iglesia debido a las comparaciones que le hacían con Apolo. Se cree que Pablo, comparado con Apolo, Pablo era chiquito, chato, no sé cómo lo llaman ustedes, bajo de estatura. Por eso que Pablo, su nombre es pequeño. En 2 Corintios, capítulo 10, si ustedes van conmigo, se van a dar cuenta de lo que el apóstol Pablo, el fundador, pasaba por estos desprecios. Qué duro es, ¿verdad? Cuando tú fundas algo que tu misma casa te desprecie. Que Dios nos ayude. Pero 2 Corintios 10:10 dice la palabra del Señor, porque a la verdad, dicen las cartas, son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. ¿Ve cómo él expresa esas palabras de donde lo pueden menospreciar a este gran apóstol? Y eso es lo que provocó muchas divisiones, como les dije, ustedes pueden ver en el capítulo 1 de Corintios, versículos 11 al 13. Sin embargo, con todo esto, entrando a este primer punto, qué asombroso es que el Señor compara a este pueblo con lo que había pasado al pueblo de Israel. Corinto, acuérdense, era una iglesia gentil. Sin embargo, comienza este versículo 1 del capítulo 10 diciéndoles, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. Y ustedes ya leímos juntos esa parte. Era común usar el Antiguo Testamento dentro de la iglesia primitiva con propósitos ilustrativos. Para los apóstoles, inclusive Pablo y todos los demás, los discípulos, para ellos tenían las Escrituras como su base. Lo que es para nosotros esta Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento, ellos tenían el Antiguo Testamento como las Escrituras para ellos. Porque el Antiguo Testamento es la base para el Nuevo Testamento. Sin Antiguo Testamento no existiría Nuevo Testamento. Por eso que citaban estos pasajes. Y cuando hace esta comparación, les dice a los gentiles, les hace parte de algo que no les correspondía, pero en el ámbito espiritual abrazan estas promesas hechas desde un principio a Abraham. Por eso que al pueblo gentil le dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Ahora, como les decía, los versículos que del 1 al 10 vienen siendo un tipo de interpretación tipológica de la narración bíblica del Éxodo. Si ustedes recuerdan y hacen memoria y van atrás, ustedes podrán entender que en los mismos pasajes que habla acerca de la nube, el mar, el alimento espiritual, lo que bebieron esta agua de la roca que les seguía, y todos ellos tienen una correlación con lo que había pasado en el libro de Éxodo. Por ejemplo, la nube está en Éxodo 13:21. El mar, Éxodo 14:21. El maná, Éxodo 16, al versículo 4, al 14, al 18 también. La peña de Horeb, Éxodo 17, Números 20. La apostasía, Éxodo 32. En cada paso, Pablo presupone que los corintios conocen el contenido de estas historias. En cada paso. Y eso es algo digno de mirar, porque la iglesia comenzaba a educarse con estos pasajes que narraba las escrituras del Antiguo Testamento. Con bastante presunción, algunos corintios crecían con el haberse bautizado y la participación regular de lo que venía a ser la Santa Cena. ¿Se acuerdan? El capítulo 11 habla acerca de eso. Y ellos creían que por practicar rutinariamente estas actividades, ellos tenían una protección contra el pecado y el juicio. Justo con los eventos narrados en Éxodo, Pablo procura
contrarrestar este engaño que ellos tenían al creer de esa manera. Los eventos bíblicos que Pablo ocupa proveen las analogías también de nuestra vida cristiana. No hay nada más peligroso que creerse que uno está inmune a las correcciones de Dios. Como hijos de Dios, estimada iglesia, tenemos que tener el deber de conducirnos más sabiamente, más en santidad, porque conocemos más de Dios. Y ese principio divino que al que más se le da, más se le demanda, cae sobre nosotros. Es una responsabilidad del ser creyente. No es sencillamente decirlo, profesarlo y vivir como siempre uno ha querido, sin ninguna responsabilidad. No, estimados hermanos. Si somos hijos de Dios, tenemos que mostrar esos frutos. Y sobre todo tenemos que demostrar quién es nuestro Dios. Que somos siervos de Jesucristo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y las cosas que uno vive, ahora lo vive en Cristo Jesús. Entendemos esos pasajes. Y eso es lo que estaba pasando con esta iglesia. Por eso que cuando comienza este versículo y dice, no quiero, hermano, que ignoréis, no indica que no conocían las historias bíblicas, sino Pablo les quiere dar a entender su pensamiento, su deducción de estas palabras. Le quiere compartir lo que realmente Dios puso en su corazón. Y lo hace Pablo de una forma magistral, mostrándoles a Cristo como ese antitipo en cada evento. Lo que sucedió en el Éxodo era el tipo y Cristo es el antitipo de cada evento que había sucedido anteriormente. Así que como en el desierto los israelitas peregrinaron, la iglesia también, nosotros hermanos, hoy en día peregrinamos en este mundo hasta llegar a nuestro destino. Los israelitas tenían un destino, entrar a la tierra prometida de Canaán. Bueno, a una hermosa analogía con nosotros, porque nosotros también tenemos un destino. No hemos reemplazado a Israel, no. Pero tenemos también la iglesia un destino. Y Pablo lo sabía, por eso que anexa estas conexiones. El destino de la iglesia es poder estar un día con nuestro Señor Jesucristo, que vendrá por la iglesia en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. Él vendrá por nosotros. Y aunque tu cuarto está hecho patas arriba, aunque no sepas dónde está tu almohada, Dios sabe dónde estás tú. Pero Dios nos advierte y nos recalca una vez más que tenemos que conducirnos conforme Él lo ha establecido. Por eso que cuando hace esta comparación y tenemos ese destino final, nosotros, el Señor espera y demanda que su pueblo se comporte dignamente, como Efesios 4:1 nos dice. Vamos a Efesios 4:1, por favor. Está en su Biblia entre Génesis y Apocalipsis. Efesios 4:1 dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Con que fuisteis llamados. Ese es el reto de nosotros. ¿Eres un creyente? Conduzcámonos como verdaderamente tenemos que hacer. Como dice aquí el Señor, conforme a la vocación con que fuimos llamados. Filipenses 1:27, ¿qué es lo que dice? Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Esa es la demanda que Pablo hacía a cada uno de la iglesia que él estaba al cuidado de.
porque la advertencia era que no quería que le pasara lo mismo que le sucedió a Israel en el desierto, porque no todos llegaron. De la generación de los 40 gloriosos para arriba, solamente 2 perlas llegaron. Los demás fueron dejados en el desierto, fueron corregidos porque no se conducieron conforme a la voluntad del Señor. Al mismo tiempo, en estos primeros versículos, vemos una asociación a los padres hebreos como Moisés, a Aarón, como también nos da a entender como si fueran estos padres espirituales para esta iglesia gentil. Y es que nosotros tenemos la dicha que a través de Abraham acarreamos, somos cubiertos de las bendiciones dadas a él. Y es un regalo inmerecido que Dios permite a nosotros poder disfrutarlos, estimada iglesia. Por eso esta anexión, esta conexión de la experiencia de la salvación del pasado de Israel en el desierto con la necesidad de Cristo en este presente está latente, está vigente. Porque así como el Señor trató en el Antiguo Testamento demandando a su pueblo una fidelidad a sus promesas, y de acuerdo a eso Él los juzgó y los llevó a aquellos a disfrutar de esa tierra prometida, así también nosotros en el Nuevo Testamento tenemos las pautas que Dios ha dado a la iglesia a poder conducirnos y mirar a aquel Mesías sufrido que murió en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Y así como Él murió, resucitó, haciendo una vez más veraz, vigente la promesa que como Él resucitó, nosotros también resucitaremos y viviremos en gloria con Él. Vamos entonces a este versículo maravilloso, 3 y 4. Vamos a entrar al segundo punto, esta roca espiritual. Versículo 3 y 4 dice: y todos comieron del mismo alimento espiritual y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Hay una analogía entre el evento del desierto que el pueblo de Israel pasó para ser probados antes de entrar a la tierra prometida, y lo que la iglesia actual nosotros estamos pasando antes de ser llevada con el Señor. Claro que sí. Y hay una analogía muy grande, muy clara en esto. Ustedes sabían que antiguamente el pueblo de Israel tenía una leyenda donde afirmaba la idea, curiosamente, como le está ilustrando este tema ya en las pantallas, donde había una roca ambulante que acompañó al pueblo por 40 años, basándose en los eventos de la roca de Oreb, de la piedra de Oreb en Éxodo 17 y Números. Ellos creían, había una fábula que ellos tenían donde esta roca en sí les seguía, porque de esa manera ellos mantenían vivos la idea de que realmente Dios era el que sostenía a ese pueblo por tantos años en el desierto. Y aunque nosotros sabemos cuántas veces reclamaron, Dios siempre les pudo suplir sus necesidades. Pero Pablo no se refería a esa fábula, sino Pablo sabía que ese Cristo de la gloria era esa roca del Antiguo Testamento. Pablo lo sabía, que esa roca ambulante era ese Cristo glorificado y resucitado al tercer día. Y gracias a su conocimiento que le brinda las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento, Pablo le ilustra a esta iglesia de Corinto, a esta iglesia gentil, estas verdades necesarias. Que así de la misma manera como esa roca le seguía según esa leyenda, verdaderamente Cristo está con la iglesia el día de hoy. En ese entonces con Corinto, el día de hoy con nosotros, la iglesia de Jesucristo en cualquier parte del mundo. No es una fábula, no es una leyenda en sí que no existió, sino verdaderamente es algo veraz. Cristo es el que nos acompaña en medio del desierto de las pruebas, en medio del desierto de los problemas, en medio de ese fervoroso calor que muchas veces
destruye y tumba cualquiera, Dios está presente. Y de esa roca brota las aguas vivas que nosotros necesitamos, que nuestra alma anhela, que nuestro espíritu necesita para seguir adelante. Solamente Dios puede sacar agua de la roca, y es que esa roca brota esas aguas necesarias que nosotros necesitamos para poder glorificar y exaltar su nombre. Solamente Dios lo hace posible. Ese es un milagro único en su especie. Solamente Dios brota agua en medio del desierto. Solo Dios sustenta un pueblo por 40 años en el desierto. Y solo Dios sigue sustentando a su iglesia en este 2026. Porque Él permanece fiel, aun cuando nosotros seamos infieles. Él es nuestra fortaleza. Por eso que en los consejos, entrando a este último punto, muchos se alegraron. ¿El último punto? Sí, es el último punto. Los consejos finales, lo único malo es que este último punto tiene como 6 versículos. Así que agárrense. En estos versículos, por ejemplo, comienza, una vez que les hace la comparación, la alegoría con el Antiguo Testamento, los hace parte de esa promesa espiritual con los padres hebreos. Y les muestra la historia, que no era fábula, sino que era algo verdad, que Cristo es la roca que los seguía para cuidarlos. Después vienen los ricos y los buenos. Versículo 5 en adelante dice: pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. No era solamente jajaja, jujuju, alegría y abundancia. Aquí viene ahorita lo bueno. No todos eran verdaderamente obedientes a las cosas de Dios. Habían muchos reclamones, muchos que les gustaba reclamar por todo, valga la redundancia, que les gustaba quejarse de la nada, que tanto era la exigencia, exigían más de lo que ellos daban. Yo sé que aquí no pasa nada de eso, solamente eso era en el Antiguo Testamento. Por eso que dice estas palabras: pero de los más de ellos no se agradó Dios. Por eso es que se quedaron postrados en el desierto. Versículo 6 dice: mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. ¿Algunos de ustedes codician? No, ¿verdad? Gloria al Señor. No seáis idólatras. Wow, hermano, eso no pasa con nosotros. Yo sé que no es muy común, pero todos estos ejemplos que habla Pablo es para prevenir a los oyentes, a nuestros tiempos también, de no caer en el mismo pecado que cayeron los padres antiguos, en una incredulidad. Y es que muchas veces, estimados hermanos, si nosotros enumeramos, si ustedes leen nuevamente estos versículos, se van a dar cuenta que entre tantos pecados estaba la idolatría como número 1. Esto es lo que encierra este capítulo 10. La fornicación, tentar a Dios, murmurar contra Dios, reclamarle. Y entre todas esas cosas que narra, dice el versículo 11: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Los que han alcanzado los fines de los siglos. O sea, es maravilloso consuelo que nos dice que hemos alcanzado algo. Pero cuidado, nosotros tenemos un Padre que es celoso y nos cela con celo santo, y Él no comparte su gloria con nadie. Y cuando tiene que corregirnos, nos corrige. Cuando tiene que apretar las tuercas, nos las aprieta bien. Cuando tiene que hacernos gritar, nos hace gritar bien. ¿Cuántos dicen amén? Cuando nos pasa por el fuego, nos pasa bien por el fuego y sube la temperatura. Porque de esa manera nos pule más. De esa manera nos permite brillar más.
Aunque estemos desesperados por dentro, ¿hasta cuándo, Señor? Tranquilo. Que el mismo Pablo nos da respuesta en estos versículos finales. Tranquilo. El participar fielmente en eventos como el bautismo y la Santa Cena no eran suficientes para demostrar un verdadero arrepentimiento. Hello. No eran suficientes. Los corintios hacían todo esto, se jactaban porque hacían la Santa Cena, daban sus ofrendas cada primeros días de la semana, se reunían debidamente, se bautizaban y con eso creían que era la kriptonita para no caer. Sin embargo, estaban muy equivocados. 1 Corintios capítulo 11 narra acerca de esa advertencia. Por eso que dice, examinaos unos a otros. Y unos versículos después dice, por eso que muchos duermen. En otra versión dice, por eso que muchos están muertos. Porque el juicio siempre comienza por casa. Así que ese es nuestro Dios amoroso, claro que sí. En ese amor Dios muchas veces tiene que optar, inclusive por la misma muerte, a sus propios hijos, para corregirnos. Así que bájale la soda si eres diabético. Lastimosamente el pan es rico, yo te entiendo, te comprendo y comparto contigo. Pero tenemos que ser sabios y entendidos. No voy a decir eso, tranquilo. Pero también hoy en día, estimados hermanos, nosotros tenemos que tener ese cuidado, ese sumo cuidado de no caer en una rutina eclesiástica. Ya que solo un legítimo encuentro con Cristo es lo único que nos va a salvar. No es el que vengas martes, jueves, domingo a la iglesia. Hermano, gracias, no vengo más a la iglesia. Bueno, si lo quieres tomar de esa manera es que nunca has conocido a Cristo. El hermano dijo que no venga. No estoy diciendo que no vengas, sino que vengamos con un propósito. Que no sea una rutina. Que no sea sencillamente por una obligación al hombre. Que no sea sencillamente para que me vean. Sino que sea verdaderamente porque tenemos hambre y sed de su palabra. Porque verdaderamente conocemos que si nos hemos acercado a esa fuente de salvación, es porque Él ha puesto a su Espíritu Santo en nosotros. Y si su Espíritu Santo mora en nosotros, Él nos lleva cada vez más a esa perfección, donde nuestra alma anhela más de Él. Pero no caer en una rutina sencillamente, como muchos de nosotros caemos en esta vida. Uno va al trabajo de lunes a no sé cuántos días tú vas, pero lo hacemos una rutina y gracias a Dios porque hay buenas rutinas. Cuando alguien me llama por teléfono y me dice, ¿cómo estás? Gracias a Dios bien, en la misma buena rutina de siempre, porque agradezco. Hay buenas rutinas que muchos practicamos. Ahora, si tú tienes dentro de tu rutina la práctica de dormir de 10 a 10, pues no sé qué decirte con esa rutina. Pero te invito a que practiques otras rutinas más edificantes para tu vida. Pero una rutina eclesiástica es peligrosa. Tenemos que vivir cada día con esa necesidad de que algo nuevo siempre sucede a los que buscan a Dios con temblor y temor. Algo nuevo sucederá. Nuestro Dios no es aburrido como los programas que tú ves. Él no es aburrido. Él nos sorprende y cómo nos sorprende de una u otra manera. Y cuando Él calla es porque nosotros tenemos que estar más alerta que nunca, más precavidos que nunca. Por eso Pablo les exhorta en este capítulo 10. Por eso, estimados hermanos, podemos concluir de esta manera. Mira, que en estos pasajes, en esta corta perícopa exhortativa, Pablo brinda una advertencia única contra la jactancia, contra agradarse a sí mismo, para que no caigan la iglesia en una idolatría que muchas veces en nuestros tiempos va camuflada y la llamamos sin darnos cuenta familia, esposo, esposa, hijos,
trabajo, bienes, casas, mansiones, salud. Y no te digo con esto que no lo cuide, que no lo anhele, no, pero tenemos que tener un balance correcto. Sin darnos cuenta, muchas veces caemos en ciertas idolatrías. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Corinto, como en nuestros días, también podemos observar, hay mucha perversión. Como sucedía en esta iglesia, también sucede el día de hoy en muchas iglesias, donde la doctrina cada vez es puesta en relieve y es pisoteada, cambiada. Y ponen el nombre de Jesucristo bajo los pisos. Ellos tenían un problema con la doctrina del bautismo. Había divisiones en Corintios. Ustedes lo saben, le mencioné. Jactancia, carnalidad, estafas. Se llevaban los hermanos uno al otro a la corte. Estaban llenos de vanidad. Eran arrogantes. Se creían los sabelotodos. Grandes filósofos. Inmoralidad al extremo. Abuso en su libertad. Y eso no me refiero al puerto en sí, lo que había dentro de la iglesia, donde ellos estaban siendo cada vez cautivos, cayendo. Y sin embargo, en Corintio, jamás Pablo escribe de una forma donde lo dice, y serán condenados en el infierno. Comencé a buscar esas palabras claras, como él lo dice en otras ocasiones, y no lo dice en Corintios, al menos que lo diga en las primera y la tercera carta que están perdidas, pero no lo menciona de esa manera. ¿Sabes cómo termina esta exhortación? Lo terminan como lo dice en estos versículos 11 al 13. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Amados, podemos soportarlo. Podemos soportarlo. Hasta nuestros propios errores. Iba a decir metidas de patas, pero no. Fuera de la ética. Hasta nuestros propios errores podemos soportarlo. Porque en su misericordia, así como llega la tentación a nuestras vidas, Él dará la salida. No vayas a buscar la tentación, no. Cuando la tentación llega a tu vida, Él te dará la salida. Él no tienta a nadie, porque Él no puede ser tentado por el mal tampoco. Pero así como el enemigo busca quitarnos ese gozo de la salvación, así también Él cuidará de su iglesia para que no deje de sonreír. Ay, hermano, pero es que hasta me pesan los dientes para sonreír. No me refiero de esa sonrisa. La sonrisa espiritual. Que aunque estés llorando como una Magdalena, dicen allí, aún así, espiritualmente tú te sientas rejuvenecida. Aunque tus huesos no te ayuden para sonreír, aún así tú te sientas dichosa de que tu esperanza y tu gozo no está en la salud, no está en las cosas materiales, no están en la familia, no están en el dinero, ni en los millones. No, sino está sencillamente en Cristo Jesús. En Cristo Jesús, Señor nuestro. En eso es lo que nosotros podemos confiar ciegamente, que la fidelidad de nuestro Dios, así como Él se acercó en el desierto con los suyos, también nos permitirá a nosotros tener un peregrinaje feliz. No absueltos de problemas, no, tendremos problemas. Pero confiad, Él ha vencido al mundo. Por cuanto Él venció, nosotros también venceremos. Nuestras victorias son distintas.
son distintas. Las victorias que Dios le da a la iglesia son distintas. Son verdaderas. Son perdurables. Valen la pena. Ponte de pie en esta noche. Dios es bueno. Dios es bueno. ¿Cómo no agradarte, Dios? No vino el músico, gloria al Señor. Dios es bueno. Esa roca ambulante que ellos creían que existía en el Antiguo Testamento es la roca viva que existe en nuestros tiempos, que se ha hecho presente como esa roca inamovible para darnos vida y vida en abundancia en el día de hoy. En el día de hoy. Las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Y Dios es fiel. No permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. No permitirá. Lo que tienes al frente de ti es porque eres capaz de vencerlo. Cualquier cosa que estás atravesando, si lo tienes frente de ti, o bien lo buscaste o llegó a tu vida. Pero si está al frente de ti, tienes que lidiar con ello. No pretendes que al cerrar los ojos va a desaparecer. Tienes que enfrentarlo. Y con mayor razón cuando es negligencia propia. Tenemos que humillarnos y reconocer que de Él viene la salida. Iglesia de Cristo, recibamos esta advertencia de no caer en una rutina eclesiástica, de no caer en una falsa, en una camuflada idolatría, de no caer en divisiones, de no caer en pleitos, de no desconfiar en Dios. En cualquier nivel que tú estés atravesando, siempre recuerda que vale la pena refugiarse en esa roca que nos sigue, en esa roca ambulante que va de lugar en lugar, detrás tuyo, detrás mío, que ha puesto su Espíritu Santo en nosotros, para nunca, nunca, nunca estar solos. Padre, te doy gracias. Te doy gracias, Señor, porque tú eres nuestra roca, nuestra fortaleza. Mi Dios, hay alguien que todavía no te tiene como su roca y su fortaleza. Yo te suplico que seas tú obrando en la mente y en el corazón de aquella persona. Aunque nos escuche y nos vea por las redes sociales, sé tú obrando, por favor. Si está aquí, sé tú obrando, por favor, en él, en ella, para que de su corazón puedan decir con toda contundencia: Señor, yo reconozco que necesito de tu fortaleza. Necesito que me cuides. Necesito yo ser protegido por esa roca. Señor, entra a mi vida. Abro las puertas de mi ser, de mi corazón, de mi vida, y me entrego a ti y te confieso como mi Señor y Salvador. Y te suplico que de ahora en adelante me ayudes a conocerte cada vez más
cada día más y de esa forma tener una verdadera relación contigo. Perdona mis pecados y de ahora en adelante que tu Espíritu me guíe a toda verdad. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Oh sí, mi Dios.